Continuamos con el segundo video. Ya que hemos probado la existencia de solución de las funciones armónicas con datos en la frontera, nos gustaría ahora saber si son las mismas funciones. Para eso vamos a enunciar y demostrar el principio de unicidad, y para eso introduzco la siguiente notación. Sea S el dominio, un grupo finito, subconjunto de dimensión 1, con los puntos interiores de 1 hasta n-1 y los datos frontera 0 y n. Decimos que una función es armónica si cumple con la propiedad del promedio entre los puntos interiores. Enuncio a continuación el principio del máximo en dimensión 1, que dice que para una función armónica sus valores máximos y mínimos se alcanzan en la frontera. Y para demostrar esto, pues consideramos que m sea el máximo de la función. Si el máximo se alcanza en la frontera, en alguno de los dos puntos en la frontera, pues hemos terminado. Si se alcanza el máximo en algún punto interior, pues lo mismo sucede con los puntos adyacentes a la izquierda y el punto adyacente a la derecha. Y esto es porque en un caso, la función f de x es máxima, pero no cumple con la propiedad del promedio. En otro caso, se cumple la propiedad del promedio, pero se viola la maximalidad de la función f de x. Entonces, por eliminación, no nos queda más que otra que aceptar que lo mismo sucede con los puntos adyacentes. Si nos llevamos este argumento, si repetimos este argumento para los puntos adyacentes hacia la izquierda o hacia la derecha, pues llegamos que el máximo se alcanza efectivamente en la frontera 0 o en el punto frontera n. Y el mismo argumento se aplica con los cambios necesarios para demostrar que el mínimo también se alcanza en la frontera. Una vez que hemos demostrado el principio del máximo, pues aplicamos esto para enunciar y encontrar el principio de unicidad de funciones armónicas, que dice que dos funciones armónicas en un dominio S con los mismos datos en la frontera tienen de hecho los mismos datos en todo su dominio. Y la demostración es la siguiente. Construimos la función h como diferencia de las dos funciones en cuestión y consideramos entonces un punto interior y desarrollamos la función h como la diferencia de las dos funciones. Dado que las dos funciones son armónicas, pues cumplen con la propiedad del promedio. Haciendo algún poco de álgebra, encontramos que h, la función h, es de hecho una función armónica. Pero sabemos más. Sabemos que h es igual a 0 en la frontera porque es la diferencia de dos funciones con los mismos datos en la frontera. Por el principio del máximo, h debe ser 0 en todo el dominio.
y hemos terminado la demostración del principio de unicidad. Así que hemos de hecho demostrado que la función de probabilidad y la función de voltaje son iguales, son únicas, con los mismos datos en la frontera. Ahora el problema es encontrar o construir o aproximar dicha función. Para el caso de dimensión 1, pues esto es muy sencillo porque podemos considerar una función lineal que cumple los tres incisos, y esa función lineal de hecho es una recta, con pendiente 1 sobre n. Una aplicación otra aplicación puede ser el problema de cuál es la probabilidad de que jamás se llegue a la frontera, es decir, los puntos 0 o n. Pues establecemos precisamente la probabilidad de que empezando en 0 o empezando en n, pues la función de probabilidad, que es una función armónica, pues sea igual a 0. A partir de aquí sabemos que la función es armónica. Aplicando el principio del máximo, sabemos que de hecho esa función debe ser 0 en todo el dominio, lo cual dice que la probabilidad de que jamás se llegue a la frontera sea 0. Y para este segundo video vamos a ver los siguientes ejercicios. El ejercicio 1.1.4 nos piden demostrar que podemos encontrar dos constantes tales que esta función satisfaga las propiedades modificadas A, B y C del ejercicio 1.1.2. Y la pregunta importante es: demuestra esto que las dos funciones de este ejercicio y la función de probabilidad del ejercicio 1.1.2 son iguales. Bueno, pues para resolver la primera parte, como son dos constantes, pues tenemos que construir dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones las podemos construir otorgándole lo que conocemos. F de 0 va a ser 0 y f de n va a ser igual a 1. Y a partir de ahí podemos encontrar las dos constantes. Ahora, que serían los incisos A y B. Para encontrar el inciso C, pues tenemos que ver si la función f de x cumple con la propiedad de el promedio. Así es que podríamos empezar con f de x es igual al promedio de f de x menos 1 y f de x más 1 y desarrollar con sustituyendo la f de x menos 1 y f de x más 1, pues el valor x más 1, y ver si finalmente llegamos a la expresión correcta de f de x. En el ejercicio 1.1.5 nos piden que consideremos la función m como el número esperado de pasos empezando en x que se requieren para alcanzar o bien 0 o bien n. Consideremos que m de x es finita. Demostrar entonces que la función satisface las siguientes condiciones. El número esperado de pasos
para llegar a cualquier punto frontera, dado que estamos en un punto frontera, pues es igual a 0 en ambos casos. Eso es obvio. Ahora, el inciso C, pues como m es la función del valor esperado de pasos, que además la probabilidad de dar un paso hacia la izquierda es igual a la probabilidad de dar un paso hacia la derecha, pues no estamos usando más que es una aplicación de la probabilidad condicionada, y este 1 es porque tenemos que considerar que si nos movemos hacia la izquierda o a la derecha, pues ya hemos dado un paso. Entonces esta es la modificación. En el ejercicio 1.1.6 nos piden demostrar que las condiciones del ejercicio anterior tienen una solución única. Y nos dicen, para demostrar esto, consideremos dos soluciones, m y m barra. Entonces, f tenemos que demostrar que es armónica. Armónica con unos datos en la frontera que son iguales a 0. Aplicamos el principio del máximo y concluimos que f en todo el dominio es igual a 0. Y por eso hemos demostrado que esas dos soluciones son la misma. En el ejercicio 1.7 debemos encontrar tres constantes que satisfagan esta ecuación y además las condiciones del ejercicio 1.1.5. Para esto, pues para encontrar las tres constantes, pues debemos construir tres ecuaciones. ¿Cómo las construimos? Pues estableciendo los incisos A, B y C y ver si se cumple, de qué manera se cumple el ejercicio, el inciso C, que es el más tardado, ¿no? Es álgebra. Y la pregunta importante, muestra esto que la función f de este ejercicio es igual a la función m del ejercicio anterior para estas constantes. Y el último ejercicio, el 1.1.8, es simplemente darle valor a x, sustituirlo por 1, 2, 3 y 4. Y con eso concluimos el segundo video.